Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Antes de presentarles a mis invitados de esta mañana, no deja de sorprendernos lo que pasa en América Latina, ¿verdad? Guillermo Lasso activa la muerte cruzada, disuelve la Asamblea Nacional. El presidente Guillermo Lasso, en Ecuador, activó este miércoles 17 de mayo de 2023 la muerte cruzada y con esto disuelve la Asamblea Nacional. Así le llaman en El Salvador en Ecuador a lo que estaba ocurriendo, muerte cruzada. El presidente Guillermo Lasso activó la muerte cruzada por grave crisis política y conmoción interna. El anuncio lo dio en cadena nacional. Firmó el decreto 741 que disuelve la Asamblea Nacional y desde el 17 de mayo dispone de 6 meses para gobernar bajo decreto. Lasso señaló que he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución que me otorga la facultad de disolver la Asamblea. Además, puntualizó que solicitó al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una acción democrática porque devuelve a los ecuatorianos el poder de decidir su futuro. La activación de esta herramienta constitucional se pone en marcha luego de que se cumpliera la primera jornada del juicio político en contra del jefe de Estado que cerró en el debate en el Pleno de la Asamblea la noche del martes 16 de mayo. Durante la intervención de varios de los legisladores que fueron parte del debate, señalaron que no temen a la muerte cruzada, hecho con el cual Lasso había advertido activar previo a la jornada de su juicio político. Desde las 6:30 de esta mañana se conoció que el personal de la Asamblea Nacional se le desalojó con la premisa de la activación de la muerte cruzada. Lasso durante la cadena nacional hizo un recuento de los hechos que él denomina actos de desestabilización desde el inicio de su gestión, con las protestas del movimiento indígena, el bloqueo de leyes que se han enviado a la Asamblea Nacional, entre otros hechos. Ahí lo están escuchando ustedes, a Guillermo Lasso. La facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Bueno, eso es lo que dijo Guillermo Lasso en esta cadena nacional en Ecuador. He firmado el decreto ejecutivo 741 con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al Consejo Nacional Electoral se convoque a elecciones. Ecuatorianas y ecuatorianos, esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna, parte de lo que manifestaba el presidente ecuatoriano. América Latina sigue con sus problemas, inestabilidad política, que en parte es un factor que estanca el desarrollo y multiplica la pobreza. Ese no es el tema central de nosotros hoy. Lo que pasa es que nos preocupa. No es aquí, claro que no es aquí, pero es nuestra América Latina, es nuestro subcontinente, la parte sur de América. Y muchas veces las corrientes de allá inciden en las de aquí del centro del continente. Esas olas migratorias de América del Sur ahora, que pasan por aquí queriendo llegar a los Estados Unidos, la gente migrando. Y uno se pregunta, y sobre todo las nuevas generaciones, yo me imagino que se preguntan, ¿y hasta cuándo vamos a madurar políticamente, a madurar democráticamente? ¿Hasta cuándo los latinoamericanos
vamos a alcanzar un nivel de madurez que nos permita generar certidumbre a propios y extraños, certidumbre a los pueblos, certidumbre a la comunidad internacional, certidumbre a aquellos que generan riqueza tanto de adentro como de afuera, certidumbre al pueblo. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a alcanzar esa madurez? Porque aquí los intereses personales. Miren, este hombre está diciendo que hay una crisis política, dice. Entonces la Constitución me da la oportunidad de iniciar este proceso porque las cosas van mal. Pero eso al final genera inestabilidad. Al final repercute negativamente contra Ecuador. Bueno, pero esto lo pasamos ahora porque es la noticia de América Latina. Es la noticia de América Latina. Y nosotros hoy vamos a seguir con el tema de la Ley de Justicia Tributaria. Pero antes de iniciar con el debate, yo voy a poner a discusión el tema de lo que ocurrió ayer en el Congreso Nacional, que se aprobó el convenio de suscripción de Honduras a la Corporación Andina de Fomento. Y lo que yo escuché ayer es que en 7 años Honduras, para pertenecer a la Corporación Andina de Fomento, CAF, la CAF, debe desembolsar 470 millones de dólares, casi los 500, 11,000 millones de lempiras. Entonces, a mí me gustaría escuchar de los expertos si nos conviene esto, porque ya tenemos una deuda pública interna y externa, yo creo que arriba de los 20,000 millones de dólares. ¿Cuánto, Alejandro? Sí, entre 16 y 17,000 millones de dólares. Pero tú sabes que hay veces que salen cifras encontradas, unos dicen que son 20,000. Sí, por supuesto. Esto depende mucho del tipo de metodología que utilicemos, sí, y el tipo de deuda. Por ejemplo, el FOSDE incluye la deuda flotante. Sí. Y ese por elemento, eso le salen más de 20,000, ¿verdad? Exactamente. Sin embargo, la información que publica la Secretaría de Finanzas anda entre 16 y 17,000 millones de dólares. Entonces, en los primeros minutos me van a permitir ustedes, porque también tengo al expresidente del COEP, Luis Larach, que está en San Pedro Sula. Ahí va a aparecer Luis Larach en este momento en pantalla. Aquí el oficial de política económica. Ahí está Luis. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, un placer poder compartir contigo, Renato, y con nuestros compañeros del COEP también. No deja de sorprendernos lo que pasa en América Latina, ¿verdad? Así es, lastimosamente, y también son los países que queremos imitar nosotros, ¿verdad? Eso es penoso. Luis Larach va a estar aquí en el debate junto a Alejandro Cafati, oficial de política económica del COEP, Marcia Aquino, que está a mi derecha, que es la oficial de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Héctor Corrales, que es el asesor de la presidencia del COEP, del mero mero de Mateo Gibrí. Estas son las caras jóvenes, las caras nuevas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Ya Alejandro ya no es tan cara nueva, ¿verdad? Ya es garrudito Alejandro. Bueno, el otro día tuvimos aquí a Hugo Pino con los miembros de la Comisión Dictaminadora del Congreso de este proyecto de ley de justicia tributaria. Hoy corresponde al Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y este es el título del programa para que ustedes en el transcurso del mismo interactúen con sus mensajes y nos ayuden a enriquecer el programa. Así que, Lucecita, vamos hoy con un título bien general. Adelante, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados televidentes. Compartimos con ustedes el tema del día, hoy miércoles 17 de mayo. Planteamientos del COEP sobre la iniciativa de ley de justicia tributaria. Comparta su opinión a través del 9773-6065 y también a través de redes sociales @FrenteAFrente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Muy bien. Va a estar interesante el programa y usted puede participar. Usted puede participar. Ya habiendo presentado el título del programa, quiero que comencemos con esto.
Ayer como a las 7 de la noche se aprobó con 66 votos la incorporación de Honduras a la Corporación Andina de Fomento. Y justamente voy a recordar lo que transmitíamos en el noticiero estelar de Honduras TN5 y dos reacciones sobre esta decisión que, insisto, tuvo 66 votos a favor, suficiente para que se aprobara, pero también opiniones en contra. Y hoy queremos consultar los alcances de esto, los beneficios, si es que los tiene. Yo he escuchado opiniones del gobierno que esto nos permitirá tener más fuentes de financiamiento, pero pertenecer ahí a la Corporación Andina del Fomento implica tener que darles casi 500 millones de dólares. Vamos a ver este momento noticioso que compartíamos con el periodista José Andino ayer en TN5 Estelar. Esta noche un poco movido aquí la agenda de este Poder del Estado, porque luego de varios meses que estaba en la agenda legislativa este tema del convenio de suscripción con la Corporación Andina de Fomento, CAF, hoy la directiva de este Poder del Estado, el Partido Libertad y Refundación, ha logrado alcanzar la mayoría simple para aprobar este convenio con esta institución financiera que está conformada por varios bancos de América Latina y el Caribe. La bancada del Partido Nacional mostró su preocupación y a la vez la posición en relación a este convenio que se ha aprobado esta noche. Doctora Johanna Bermúdez. Primero, lamentamos que nuestra amada Honduras siga sumergida en más endeudamiento sin razón. Hoy Honduras la endeudaron con 460 millones de dólares únicamente para formar parte socio de un banco que nos va a generar más ingresos a aquellos intermediarios que van a gestionar los préstamos con el banco para Honduras. Mientras aquí la gente sigue muriendo porque no tienen medicamentos. En los centros de salud, en los municipios más alejados de nuestro país, como Iriona, por ejemplo, que no le han pagado 5 meses de personal sanitario. Mientras aquí las cárceles siguen manejadas por los mismos privados de libertad, mientras aquí nuestros niños siguen todavía sin clase, mientras aquí en Honduras tenemos crisis de desempleo. Esta familia se da el lujo de endeudar el país por más de 11.000 millones de lempiras. ¿Qué quiere decir con eso? Que sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, señores, están endeudados. Y eso es realmente lo lamentable, cuando hay tantos problemas, sobre todo la generación de empleo, que es donde tenemos que enfocarnos en estos momentos. Bien, abogada Maribel Espinosa, también usted ha mostrado la posición de la bancada del Partido Salvador de Honduras sobre la aprobación de este convenio de suscripción al CAF, donde le va a costar a Honduras solamente la suscripción y ser parte de este banco 11.000 millones de lempiras. La cantidad exacta son 470 millones de dólares. Este gobierno se ha identificado por señalar que estamos altamente endeudados y que así nos dejó el gobierno nacionalista. Pero ahora van a recurrir a un préstamo para suscribir acciones del Banco Andino por 470 millones de dólares. Es decir, que van a incrementar la deuda por suscribir acciones en el Banco Andino. No se justifica. Y el Banco Andino tiene una tasa de interés superior al Banco Centroamericano, al BID y otras organizaciones a las que ya les pagamos por ser parte de estos organismos de crédito. Por otro lado, me extraña que el día de hoy se nos dijo que íbamos a derogar el decreto 57 y el decreto 93. Y extrañamente votaron a favor del CAF algunos diputados que estaban en contra. Y es precisamente algunos de esos diputados que quieren modificar en perjuicio de los intereses del Estado el delito de lavado de activos. Entonces la pregunta es, ¿hicieron un acuerdo más de lo mismo? Entonces yo veo un doble discurso en todo esto. Y al pueblo hondureño le digo, ¿cómo justifica este gobierno 470 millones de dólares que le va a pagar al CAF? ¿Cómo
justifica el hecho de que tenemos financiamiento con otras instituciones internacionales sin pagar 470 millones de dólares. Y entonces me pregunto, ¿cómo es que ahora pretenden de manera disfrazada incrementar impuestos y van a incrementar el endeudamiento del país? Son preguntas que tengo y no tienen respuesta lógica hasta el día de hoy. Las expresiones de Maribel Espinosa. Bueno, la Corporación Andina de Fomento Banco de Desarrollo de América Latina es la institución financiera multilateral que presta múltiples servicios bancarios a clientes de los sectores público y privado de sus países accionistas. Asimismo, promueve programas de integración y desarrollo. Les quiero dar toda esta información para ilustración. Fue creado el 7 de febrero de 1968 y comenzó a operar en junio de 1970. Los integrantes, el acuerdo constitutivo de la CAF fue firmado por los representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, 18, además de 14 bancos privados de la región andina. Su sede permanente es en Caracas, Venezuela. Ya les dije parte de sus funciones, que es promover el desarrollo sostenible y la integración regional mediante la prestación de servicios financieros múltiples a clientes de los sectores público y privado de sus países accionistas y se rige por sus propios estatutos. Así, rápidamente, vamos a dinamizar preguntas y respuestas. Un hombre que le entiende mucho a la integración es Nelson Ávila, el doctor Nelson Ávila. Nelson, ¿es bueno para Honduras esto que se ha aprobado ya por el Congreso Nacional? ¿O usted tiene sus reservas? Denos una explicación sintetizada y con el conocimiento que usted tiene. Muchísimas gracias. Sí, es una decisión correcta la del Congreso y la del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué es una decisión correcta? Por infinidad de razones. La primera, si les parece, es una ventanilla de asistencia, no solamente de crédito, sino que también de asistencia técnica, en la cual nosotros podríamos entrar a procesos de colaboración en materia de cooperación técnica no reembolsable sobre estrategias y políticas de Estado para enfrentar la inflación, para reducir la pobreza, para también reformas del sistema educativo, para reformas del sistema de salud, etcétera, etcétera. Depende de cómo nosotros tomemos esa decisión para orientar los recursos. Primer punto. Segundo punto, es una ventanilla de crédito adicional. Siento contradecir un poco a la diputada, a una de las diputadas, en el sentido de que las tasas de interés en realidad son superiores, eso es cierto, al Banco Interamericano de Desarrollo, pero son similares al Banco Centroamericano de Integración Económica. Pero no hay que verlo exclusivamente en ese contexto. Los 470 millones de dólares van a ser pagados en 10 años, pero también nosotros podemos obtener ventanillas. Tercer punto, eso es lo que a algunos les genera escozor. O sea, la tasa de interés es sustantivamente inferior, escúcheseme bien, inferior a las tasas de interés que nosotros hemos pagado en bancos nacionales. Tenemos bancos con los cuales Honduras está endeudado hasta el 14% y son créditos de corto plazo. Es una forma al mismo tiempo de cómo podemos generar nosotros reconversión de deuda. Cuarto punto. Usted mismo acaba de hacer referencia, Renato, cuando se fundó la CAF. La CAF se fundó 7 años después del Banco Centroamericano de Integración Económica, donde trabajé muchísimos años, al igual que con el Banco Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidas. Tenemos 30 años de trabajar en esos organismos multilaterales. Y los centroamericanos demostramos siempre estar aliados con procesos de integración centroamericana y procesos de integración latinoamericana. Es una muy buena oportunidad, no solamente como ventanilla de crédito, sino que como una ventanilla de ampliación precisamente de relaciones en América Latina y el Caribe. El último punto que me parece importante poder relevar acá es que endeudarse. Lamentablemente en nuestra nación el endeudamiento ha estado ligado a 3 procesos. 1, endeudarse para corrupción. 2, endeudarse
para proyectos no esenciales y 3, endeudarse para gasto corriente. Punto Eso clave. es lo peor que se puede hacer. Punto clave. Así es, ¿qué es lo que debemos hacer? Endeudarnos en las cosas fundamentales. Pero, reitero, es como usted, no es lo mismo que usted se endeude para comprar su casa a que se endeude precisamente para gastos de cualquier naturaleza. ¿Me explico? Tendrá un problema de largo plazo. En el primero, tiene hipotecas, tiene garantías. Es lo mismo que ocurre con los países. Endeudémonos en lo esencial, endeudémonos en un proceso de transformación de la educación, endeudémonos, si es posible, en un proceso de transformación del sistema productivo para garantizar seguridad alimentaria, para enfrentar la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, aclaro, es lo esencial que nosotros financiemos todo eso con recursos propios. Pero los países como Honduras tienen un bajo coeficiente de ahorro interno, por múltiples razones, Renato, que en algún momento podemos conversar sobre, yo diría, las enfermedades infantiles de la economía en nuestra nación. Pero lo que sí me parece adecuado es, en realidad, que trascendamos, obvio, las visiones partidarias, o yo diría, la minivisión partidaria, para trascender a una cosmovisión, por lo menos latinoamericana y caribeña. Yo sí creo, y no sé, Renato, es lo mismo que está ocurriendo en este momento en el Ecuador. La gente no entiende la política, o sea, y al decir esto no lo digo en términos de soberbia, sino que en los países, en gran parte de los países, la política se entiende como la capacidad para negociar para intereses especiales, para intereses familiares o para intereses de grupo. Así entienden la política. La política no es eso. Eso es ser mercaderes de la política. La política es realmente una virtud, es conocimiento, es transformación de sociedades. La política no lo lleva a usted a generar caos, a generar ingobernabilidad, a destruir el Estado de Derecho. Eso es exactamente lo que está llevando a muchos países de América Latina a autodestruirse. Y aprovecho entonces a recordarle a la compañera presidente Xiomara Castro que es ella, en su carácter de la lideresa en esta nación, de llamar a la unidad nacional. Pongámonos de acuerdo en un gobierno de integración nacional, pongámonos de acuerdo en un plan de acción inmediata, de urgencia, concentrándonos precisamente en resolver el problema de la alimentación, concentrándonos en resolver el problema de la corrupción, de la pobreza, pero también de la necesidad de una verdadera reforma educativa, de una verdadera reforma del sistema de salud y un plan de inteligencia preventiva en materia de seguridad. Yo me disculpa, me fui a otros 2 temas, pero su programa es sin duda alguna altamente visto. Yo le agradezco en consecuencia que me haya desviado hacia algo que me parece también quédese, y le pido que se quede, porque yo soy de los hondureños que valoro su discurso. Y esto más, me parece uno de los discursos políticos que mejor evoluciona en Honduras, desde la izquierda hacia la defensa de los valores democráticos. Miren lo que dije, es el discurso de izquierda que mejor evoluciona en Honduras hacia el respeto del Estado de Derecho y hacia los valores democráticos, el de Nelson Ávila. Y si mis palabras pueden ayudarle para que usted se posicione más entre la conciencia de los hondureños, y si tiene opciones políticas y sigue trabajando en política, se lo digo, y se lo digo a Honduras, para mí este es el discurso que mejor evoluciona desde la izquierda. Claro, es mi criterio personal. Yo traslado mi criterio personal. Es decir, cuando Nelson habla, yo en este momento reflexionaba. Por eso tienen razón los que hablan de un pacto fiscal urgente para saber hacia dónde vamos, para comprometernos todos, ya consensuado. Así vamos a trabajar con los recursos públicos. Porque no solo se trata de generar recursos y recursos y recursos, alegando somos muy pobres y hay que invertir socialmente, hay que invertir para salir de la pobreza. Pero eso que pase por un consenso nacional, ¿en qué vamos a invertir? ¿Hacia dónde vamos a dirigir el dinero?
Porque no puede ser que cada año crezca de esa manera desproporcionada el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, que ya tenemos un presupuesto de 400.000 millones y cada año las cifras nos indiquen que nos empobrecemos más. Entonces, para mí en Honduras, que nada en dinero un gobierno no es de garantía de que vamos a reducir la pobreza. Porque ante la falta de un pacto fiscal y de consensos hacia dónde vamos y qué es lo que queremos de Honduras, los dineros aquí yo siento que si somos cada día más pobres, los malinvertimos. Así he entendido yo lo que este hombre que está en pantalla ha dicho esta mañana. Le pregunto al expresidente del COEP, Luis Larach. Luis, ¿y usted está de acuerdo con esta incorporación y aportarle 11.700 millones de lempiras a la Corporación Andina de Fomento, algo que ayer fue ratificado por el Congreso? Adelante hasta San Pedro Sula con el expresidente del COEP, Luis Larach. Muchas gracias, Renato. Yo creo que tanto el doctor Ávila como la abogada Espinosa tienen puntos de vista válidos. Hay que ver cuál es el costo total de esto. Si bien es cierto, es importantísimo tener diversas fuentes de financiamiento, y el tener un adicional es algo bueno, es algo positivo, siempre y cuando tengamos en cuenta el tema de los costos. Eso es lo que hacemos en el sector privado, ¿verdad? No quedarnos con un solo financista, porque es de mucho riesgo también. Uno tiene que tener una redundancia ahí y alternativas variadas para financiamiento. Y también el doctor Ávila lo dice claramente, siempre y cuando ese financiamiento y esos recursos se utilicen correctamente, se inviertan correctamente y no se vayan al gasto que solo aumenta la deuda y genera más miseria y más pobreza, más compromisos para el país. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Yo comparto con todos los diferentes puntos de vista, porque la abogada Espinosa está hablando de ese montón de dinero que tenemos que poner para sacar ese préstamo. Entonces, al costo de ese préstamo, si nos están diciendo, un suponer, no conozco los detalles, pero si nos dicen, mire, le va a costar 13% el préstamo, pero le estoy invirtiendo 470 millones de dólares, y en esos 10 años voy a tener que lo voy a invertir en esos 10 años, hay que meter ese dinero que lo vas a tener hundido ahí, también hay que meterlo al costo de ese préstamo. Entonces, puede ser que al final te venga saliendo en 7, 8 o 10%, no sé. Yo solo estoy asumiendo cifras aquí, pero si tenemos que invertir para sacar un préstamo, también hay que meter ese dinero en el costo, ¿verdad? Y yo creo que hay que ponerle atención a esos temas, y también el doctor Ávila lo dice claramente, ¿para qué se va a utilizar ese dinero? Sí, sí. Alejandro. Sí, bueno, parto también lo expresado tanto por el doctor como por la diputada y el expresidente Larach. Sin embargo, hay algo a mí que me genera mucha duda, mucha preocupación de parte del discurso, y es una incongruencia, ¿no? Hace un año se nos dijo públicamente que el Estado estaba quebrado, que no teníamos los fondos necesarios para poder sacar adelante el gobierno y las políticas públicas. Se aprobó un incremento de 100.000 millones de lempiras, el presupuesto general de la República, en ese mismo año, y hoy estamos aprobando la derogación de 11.700 millones de lempiras para unirnos al CAF. Entonces, no entiendo mucho cuál es ese discurso y cuál es la verdadera situación de las finanzas públicas del país. Yo comparto, debemos tener diferentes fuentes de financiamiento, pero así como tenemos que tener diferentes fuentes de financiamiento para poder minimizar el riesgo, también tenemos que ser congruentes con el discurso. Si no, ya miremos lo que sucede con la tasa de riesgo país de Honduras, que ese es el principal elemento de por qué hoy a Honduras le sale más caro buscar financiamiento externo que interno, ¿no? El riesgo país de Honduras es superior al promedio latinoamericano y al promedio global, y creo que poco hemos estado haciendo para poder solucionar estos problemas, que sin duda alguna son elementos que visualiza un inversionista y un banco comercial antes de poner dinero en Honduras, ya sea en calidad de préstamo o en calidad de inversiones. Entonces es necesario mantener la congruencia de los discursos, más cuando se es funcionario de autoridad en un tema tan importante como es el manejo del dinero público. Sí. Y bueno, yo introduzco otro
elemento, Nelson, ya más breve porque vamos a comenzar con el tema central que tenemos. Ayer el todavía presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, no descartó que Taiwán, que es el socio extrarregional que más aporta al banco, se retire del mismo vendiendo sus acciones. Porque Dante dijo, la verdad que se han sentido mal cada vez que un país de Centroamérica prima las relaciones con China continental, sacrificando las relaciones con China-Taiwán. Pero por alguna razón se sintieron todavía más defraudados cuando Honduras tomó la decisión de privilegiar sus relaciones diplomáticas con la China popular, sacrificando las de Taiwán. ¿No ve en el panorama inestabilidad en el Banco Centroamericano de Integración Económica si Taiwán decide vender sus acciones o toma una decisión que lo lleve a retirarse de esta institución financiera? Primer punto, me parecería una decisión incorrecta desde la perspectiva geopolítica para Taiwán retirarse, porque es una forma como mantiene relación con no solamente los países centroamericanos, los países regionales miembros del BCE, sino que al mismo tiempo con los países extrarregionales. Así que me parecería una errónea decisión. El segundo punto, si toma esa decisión, existe la figura en finanzas del derecho del tanto. El derecho del tanto significa que el resto de accionistas, en este caso el resto de países que son integrantes, son miembros del banco, pueden tener derecho a la suscripción correspondiente en los plazos correspondientes de las acciones que ellos estarían vendiendo. Reitero, esto en el caso hipotético en que se decidan retirar, que para mí, reitero, sería una pésima decisión geopolítica desde la perspectiva taiwanesa. El tercer punto, hay otra posibilidad que es el acceso de nuevos miembros. Y todos sabemos que habría varios países, entre ellos China continental, que estarían interesados también en adquirir esas acciones. Me explico. Lo estoy diciendo desde la perspectiva financiera y desde la perspectiva geopolítica. Así que, cuarto punto, no veo ninguna posibilidad de desestabilización en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Creo que vamos a pasar a una fase en donde ya Honduras siempre tendrá la sede, porque el convenio constitutivo del BCE así lo establece, pero ya no será un hondureño el que dirigirá el Banco Centroamericano de Integración Económica. Les recuerdo que en realidad, relacionado con la decisión de participar en la CAF, tenemos que mantener siempre una actitud integracionista. Yo creo que es una forma precisamente mínima, pero de una u otra forma en el ámbito de alguien a quien yo admiro y que es mi héroe en el siglo XIX, y es Francisco Morazán, al igual que Albert Einstein, es mi héroe del siglo XX. Correcto. Tengo aquí la reacción de la ministra de Finanzas sobre la ratificación de este convenio de suscripción a la Corporación Andina de Fomento CAF. Nuestro reconocimiento al Congreso Nacional, a Luis Redondo por la aprobación del convenio de incorporación de Honduras al Banco CAF. Una firme decisión de la presidenta Xiomara Castro para ampliar oportunidades de financiamiento. Para ampliar oportunidades de financiamiento. Es que estamos viendo eso, ¿verdad? Eso es lo que está viendo el gobierno, mejor dicho. Tener una herramienta más de financiamiento. Pero aquí es donde a mí me genera satisfacción el discurso, el mensaje de Nelson Ávila. Hemos llegado a un momento en que ya debemos exigirle más a nuestra élite política y a la que está gobernando. Explíquennos hacia dónde van esos dineros, porque a mí me pueden decir, es para reducir la pobreza, es para darle ahora dignidad a los pobres. Pero es que, ¿cómo será la inversión en los pobres? ¿Cuál será el mecanismo a utilizar? Podemos despilfarrar mucho dinero como ha sucedido hasta ahora, orientado hacia las personas con menos ingresos en el país, y cada año habrán más pobres. Yo sí necesitaría saber cuál es la visión que tiene el gobierno, porque sigue buscando fuentes de financiamiento. Pertenecer ahora a la CAF es por eso, para buscar más recursos para Honduras. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cómo van a invertir ese dinero? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es la orientación de ese dinero?
Y no que nos endeudemos más y en 5 años nos digan que estamos con 25.000, 30.000 millones de deuda pública interna y externa y que prácticamente la mitad del presupuesto es para pagar servicio de deuda, pero que el país tiene más pobres. Yo por eso sí creo en el pacto fiscal, creo en los consensos, creo que entre todos determinemos hacia dónde queremos ir a Honduras. ¿Qué es lo que queremos hacer con el poco dinero que nos entra? ¿Cómo invertirlo? ¿Hacia dónde invertirlo? ¿Cuáles son las verdaderas necesidades? ¿Cómo hacer que ese dinero que se invierta genere más riqueza para crear mejores condiciones hacia los que menos tienen? Eso es lo que yo como hondureño necesito saber. Nelson, termino con usted en unos 2 minutos, por favor. Perfecto. Yo lamentaría en realidad que la visión del gobierno se restrinja precisamente a ver la CAF solamente como una ventanilla de crédito. Y eso es lo que da a entender este documento. Entonces yo sugeriría que en realidad trascendieran esa visión para que de una u otra forma se incorporen algunos de los elementos que nosotros hemos expresado aquí. Hay infinidad adicionales. Por ejemplo, la CAF tiene programas de capacitación y formación en convenios de cooperación que tiene con varias universidades de todos los países miembros. Entiendo que también en ese contexto celebrará ese tipo de convenios con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Con cuál objetivo? Para mejorar la formación de todos los funcionarios del sector público, por ejemplo. Pero también, entendiendo por el sector público, también todos los funcionarios de las municipalidades, porque nosotros necesitamos precisamente formación en planificación estratégica, planificación y desarrollo local, gerencia municipal, gerencia política, no para poner ministros que no tienen ni la más mínima visión, ni formación, ni gerencia en esto. Y eso es precisamente un mal que existe en muchos de los países, incluyendo, obvio, también el nuestro. Y es en ese contexto que yo exhortaría más bien a que entendamos que con la CAF podemos enfrentar también con cooperación técnica, con formación en la renegociación de la deuda en nuestra nación. Me explico, ese es un tema capital que yo reitero desde el 5 de febrero del 2021, apenas a 7 días de haber tomado posesión la presidenta Xiomara Castro, me dirigí en una carta en donde dije, hay necesidad de priorizar la renegociación de la deuda. Renato, pagamos 140 millones de lempiras por día, así como me escucha, 140 millones de lempiras por día en intereses de la deuda en este país nuestro. A eso nos han llevado los politicoides. ¿Qué no podemos hacer nosotros? Yo le envié una nota en donde yo no represento a esa empresa de New York, pero me escribió y me dijeron que conocían muy bien el esquema de la deuda en Honduras y ellos se comprometían a renegociar a las tasas del 5% en un país en donde la tasa promedio es casi 11%. ¿Qué significaba? Un ahorro de 65 a 70 millones de lempiras por día. ¿Qué no podemos hacer? Podemos hacer hasta una tercera merienda escolar, podemos financiar nosotros un plan de alfabetización masiva, que lo he dicho infinitamente, podemos reconvertir y estructurar políticas de Estado, porque no existen en Honduras lo que existe son políticas de gobierno. Y le voy a dar una información adicional, Renato. Hace 3 semanas, y yo le agradezco a la bancada del Partido Liberal, por eso fue que ellos me invitaron a llegar al Partido Liberal, porque estaban los funcionarios de la CAF informando sobre cómo funcionaba la CAF recientemente. Yo conozco muy bien tanto la CAF como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano, como le dije, porque he trabajado con esas instituciones, no con la CAF. Con la CAF fue porque estuvimos en asociación precisamente desde Washington en este tipo de hechos. Y me invitaron para escuchar mi posición con respecto a si convenía o no que los diputados del Partido Liberal apoyasen esa iniciativa del gobierno. Mi propuesta fue que convenía, no solamente a los intereses de la nación, sino que a toda América Latina y el Caribe, ingresar a esa, yo le diría, estructura latinoamericana y caribeña, no solamente para préstamos, sino que para cosas inclusive mucho más esenciales. Bueno. Algunos interpretaron esto, y aquí le termino, como que yo volvía al Partido Liberal, pero yo he dicho, como político, tenemos que crear una coalición amplia para transformar esta nación.
porque no podemos pensar que en forma separada cada una de las personas que controla partidos políticos, porque ahora los partidos políticos son controlados como si fuesen empresas privadas, me explico, como si fuesen en realidad de dominio exclusivo de unas cuantas personas, y hacen en realidad honor, entre comillas, al concepto de partido. Separar la sociedad, partido de separación en partes, ¿no es cierto? Pues entonces ellos más bien separan la sociedad en vez de unirla. Si nosotros no unimos a Honduras, vamos a tener colapsos al inmediato plazo. Así que ahí va un mensaje, por favor, actuemos en consonancia con lo que la razón nos establece. Muy bien, y me parece que es una buena reflexión y sugerencia. Si miran esta incorporación a la Corporación Andina del Fomento solo como una herramienta de financiamiento, andan muy estrechos de la mente, andan con una visión muy corta, así de simple. Bueno, y los diputados liberales que aprobaron esto y que fueron votos definitivamente importantes para que se aprobara la incorporación de Honduras son estos. Por favor, ayúdame con los nombres. Los rojos son los liberales. Fueron 12, si mal no recuerdo, los liberales que apoyaron esta incorporación. Aunque minutos después llega Marlon Ochoa, el director de la SAR, y comienza ahí a bombardear a los diputados de los partidos tradicionales, y estos se levantaron y se fueron. No es nada estratégico en política Marlon Ochoa, porque si quiere conseguir esos votos que necesitan para la mayoría simple, como ayer lo lograron con esta incorporación a la CAF, en vez de sumar, resta, porque ayer las bancadas de los dos partidos, Liberal y Nacional, se retiraron de las curules con la intervención de Marlon. ¿Quiénes son los liberales que votaron a favor de incorporar a Honduras a la CAF? A ver, en contra tengo... No, yo digo a favor, los liberales que están a favor o que votaron a favor son los rojos. Ok. Kelly Aguilar, Linda Ulloa, Oscar Montoya, Felipe Ponce, Bartolo Fuentes. No. Bartolo no es liberal, estamos hablando de los liberales. Okay. Permíteme, Luz. No, es que eso, yo entiendo a Luz, eso confunde. Permítame, sí. Aquí se los voy a leer. Yo los anoté esta madrugada. Eric Fernández, Rosenthal, Cristian Saavedra, Rebeca Ávila, Crixa Pérez, Samuel García, José Amaya, Raymond Cherrington, Vidal Cerrato, Mario Segura, Mar del Wood, Ernesto Lezama y Mario Enríquez. Estos son los que yo anoté. Consulté y me dijeron estos fueron los que votaron. Bueno, pero si me he equivocado con alguno, que llame para rectificar. Yo en eso no tengo ningún problema, ¿verdad? Voy a ir a la pausa. Y luego vamos a hablar las cosas así con seriedad, como siempre lo hacemos en Frente a Frente. Estas son algunas de las recomendaciones que ha formulado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada a esa comisión dictaminadora del proyecto de ley de justicia tributaria. Ampliación de la base tributaria para recaudar más ingresos y formalizar la economía. Aquí los políticos oportunistas le tienen miedo porque creen que van a perder votos cuando se trata de hablar de la ampliación de la base tributaria. Y aquí no tememos perder votos porque nadie anda con proyectos políticos. La reducción del impuesto sobre venta del 15 al 12. Vamos a hablar hoy de monotributo, porque es otra cosa que le tienen miedo a hablar los políticos. Levantando banderas populistas, temen hablar de monotributo. Hay que hablarlo. Estas son las cosas que debe debatir Honduras, sin descalificarse, sin ofender, pero hay que hablarlas. Por eso me gustó lo que dijo Nelson Ávila. Si miran como fuente de financiamiento a la CAF, y solo para endeudarnos más, y no hablamos en qué vamos a invertir el dinero, solo vamos a multiplicar la pobreza. Estas cosas tenemos que hablarlas, sin ofendernos, sin descalificarnos, pero hablarlas si disentimos desde el disenso, pero con diálogo oportuno, constructivo y educado, que es lo que no tenemos en Honduras. Aquí el debate salvaje en Honduras es selvático. Y aquí están los resultados. El país que hemos construido hasta el momento. Vamos a la pausa y enseguida nos ponemos ya a dialogar, a debatir con la participación de ustedes sobre el planteamiento del Consejo Hondureño de la Empresa Privada
cuando estamos a las puertas de que el Congreso someta a debate esta ley de justicia tributaria, porque el viernes termina la socialización. El gobierno propone una reforma tributaria que incluye eliminar la mayoría de regímenes de exoneraciones, también reformar el secreto bancario y cambiar la renta territorial a mundial, entre otras, mientras que el sector privado recomienda ampliar la base de contribuyentes, eliminar la tasa de seguridad y reducir el impuesto sobre ventas de 15 a 12%. Ninguna de las propuestas es mala, pero se debe tomar una decisión en base a consensos, asegura este analista. Ahí tendría que tomarse cualquiera de estas decisiones en consenso, en primer lugar, es decir, teniendo la participación clara de todos los sectores. Tendrá que analizar el Congreso y discutirlas con el SAR y la Secretaría de Finanzas para tomar la mejor decisión, pero definitivamente el diálogo es importante. Yo siento que en vez de acercarnos nos estamos polarizando más. Hay muchos beneficios con la ley de justicia tributaria porque se frenarán los abusos que han hecho algunos empresarios con las exoneraciones, dice este economista, pero considera que siempre habrá un impacto que se debe discutir. Toda reforma en un inicio genera un impacto y los impactos pueden ser positivos y negativos, y en este caso pues habrá un impacto negativo de un inicio y se generará alguna discusión, ¿verdad?, en cuanto a la pérdida de algunos empleos. ¿Por qué? Porque resulta que si yo a través de una exoneración he mantenido mis costos operativos artificialmente en cierto nivel, y ahora que me quitan esa exoneración, yo tengo que volver a mis costos reales. Tanto los que se oponen como quienes apoyan la ley deben estar abiertos a replantear muchos aspectos, tomando en cuenta el tema técnico que detalla los impactos de la reforma y no hacerlo de forma política. Pueden haber puntos de vista diferentes, todo debe estar, se debe remitir a datos concretos, a modelos, a cálculos matemáticos o cálculos contables que permitan saber si una afirmación, por ejemplo, de que una empresa al cancelársele una exoneración o al reducírsele va a haber un impacto en el empleo, eso debe estar sujeto a una comprobación. Agrega que la reforma tributaria también debe estar enfocada en el buen uso de los impuestos, ya que el gobierno captará más recursos al aprobar una nueva ley y debe comprometerse a invertirlos en el bienestar de los hondureños. De lo contrario, la pobreza seguirá en aumento. Para bajar el tono de confrontación sobre este tema, los analistas recomiendan entrar en un proceso de diálogo donde se puedan negociar las reformas y no quedarse en una socialización con posiciones encontradas que no benefician en nada al país. Sara Carranza, Telenoticias. Eso último que dice Sarita Carranza es donde la mula votó a Genaro, ¿verdad? Ahí está el problema. A esta altura, usted es una mujer joven, una hondureña joven, que quiere un país diferente, que quiere un país con menos desigualdades, menos inequitativo, que no huya a la gente buscando mejores horizontes en otras latitudes del mundo. Marcia Aquino, oficial de asesoría legal del COEP. A esta altura del debate tórrido, casi sangriento, para utilizar una figura, no es que ha habido sangre, ¿verdad? Pero es lo único que hace falta, porque aquí se han dicho de todo, se han descalificado, se han ofendido. ¿Qué es lo que piensa? ¿Hacia dónde debemos enrumbar ya en los últimos días? Porque dicen que la socialización termina el viernes y usted no descarte que la otra semana, si no es que ha ocurrido algo con los liberales, sometan a discusión el dictamen de esta comisión sobre la ley de justicia tributaria. ¿Qué es lo que sugiere como representante legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada o como asesora legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada? Marcia. Muchas gracias, buenos días. Pues en primer lugar, lamento mucho el tema que tenga que ser el Poder Legislativo quien al final tenga que ver y escuchar los temas de carácter técnico, porque en primera instancia quien tuvo que haberlo hecho era el Poder Ejecutivo. Pues la verdad que sí esperamos que en este punto y en esta instancia se pueda escuchar, que sí se tenga la apertura y se logra entender que hay muchas deficiencias en este proyecto de ley. De entrada, pues los elementos o las herramientas que debería de tener el proyecto de ley de entrada fue la justicia, los abusos y la corrupción. Mi pregunta desde el inicio fue, ¿cuáles de esos elementos están siendo abordados en este proyecto de ley? Absolutamente ninguno. Y pues de justicia podemos entrar de ser justo es dar a cada quien lo que le corresponde. Pero dentro de todo el inicio de lo que hemos visto al inicio de este programa,
hemos escuchado cómo la redistribución de esa riqueza es muy importante que se dé a conocer, porque nos estamos endeudando, se supone que vamos a tener mayor captación de ingresos a través de la recaudación, pero no sabemos cómo esto le va a beneficiar a la gente pobre, cómo se va a redistribuir toda esa riqueza que se está obteniendo. El tema de los abusos, en el proyecto tampoco vemos una herramienta que controle esos abusos, y si bien es cierto, se están creando 2 regímenes fiscales nuevos. Si usted no mejora las herramientas y las facultades para poder hacer las verificaciones y fiscalizaciones adecuadas, va a tener los mismos problemas con falta de control, discrecionalidad, y va a estar siempre nadando sobre lo mismo, pero con agua nueva. Y el tema de la corrupción, aquí hay 2 actores, y no solamente se debe de ver la parte de la empresa privada, sino también quienes dan pie a que esto pase. Entonces es preocupante porque el objetivo de los cambios que se ha estado pretendiendo incorporar no se ven al final como un resultado. Es decir, Héctor Corrales, no tienen optimismo. No tienen optimismo en este proceso de socialización, en el que estuvieron ustedes, ¿cuándo fue? Ayer. Anteayer. Anteayer, que estuvo el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿No les inspira mucha confianza de que la comisión dictaminadora haya escuchado, por ejemplo, los argumentos expuestos por ustedes sobre este proyecto? Bueno, comenzando por el proceso, creo que es bien importante dejar algunos conceptos claros en lo que significa socialización. O sea, socialización es un proceso de explicar y difundir cuál es su propuesta, no es un proceso unilateral. Un diálogo es realmente sentarse a una mesa para identificar cuáles son las falencias o los problemas que existen en la propuesta y resolverlos, ¿no? Y trabajar juntos para resolverlos. Pero un pacto fiscal es algo totalmente diferente. Una definición que me gustó de un estudio del ICEFI decía que era la confluencia de lo social, lo político, lo económico y la democracia. Y creo que nos saltamos todos esos pasos cuando en el plan de gobierno se había prometido un pacto fiscal, que se iba a proponer un pacto fiscal. Entonces nos saltamos todo esto y estamos ahora en una situación en la que sí, hay poco optimismo por lo mismo que mencionó Marcia. O sea, se están discutiendo temas técnicos muy complejos con diputados que no son especialistas, ¿no? Y va a pasar un dictamen al Pleno con menos tiempo de discusión, inclusive con conceptos igual de complejos. Quiero que ustedes tengan el acceso a estas recomendaciones que ha hecho el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. La ampliación de la base tributaria para recaudar más ingresos y formalizar la economía. Ampliación de la base tributaria. Porque los contribuyentes naturales y jurídicos, ¿a cuánto llegamos en Honduras? 285,000. 285,000, entre personas naturales y jurídicas. Correcto. Reducción del impuesto sobre venta del 15% al 12%. Eliminar la tasa de seguridad. Revisar los regímenes existentes para cerrar avenidas de abuso. Establecer índice de medición de gasto tributario o sacrificio fiscal para cuantificar realmente el sacrificio fiscal. Fortalecimiento general de la administración tributaria. Aplicar una renta territorial extendida similar a la que está discutiendo Costa Rica. Modernización del mecanismo de órdenes de compra exenta. Fortalecer el sistema de protección de derechos al contribuyente. Mejorar la redacción para evitar cualquier duda sobre gravar remesas. Simplificación administrativa y gobierno electrónico. Modernizar el sistema de formación profesional. Fortalecimiento de los procedimientos sancionatorios en el Código Tributario. Cumplir con el Código Tributario y crear una ley de impuestos sobre la renta e impuesto sobre la renta. Estas son las recomendaciones y propuestas dejadas ahí en la comisión dictaminadora por parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. A esta altura, don Luis Larach, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ¿cuáles son sus valoraciones sobre este proyecto? ¿Cree que se tomarán en cuenta estas sugerencias, que definitivamente no, y que se aprobará tal como lo envió el Poder Ejecutivo? Y si es así,
hacia dónde camina el Estado hondureño. Bueno, esperamos que el Honorable Congreso Nacional analice correctamente y como bien decía Marcia, es lamentable que se tire lo técnico a discutir allá cuando el Congreso solo debe pues aprobar o improbar una ley que venga ya consensuada y discutida. Yo creo que hay algo muy claro, tanto el sector privado como el gobierno queremos una mejor Honduras. Sin embargo, los caminos que queremos seguir son completamente diferentes y yo lamento que el gobierno, el ejecutivo no esté abordando en la vía correcta el tema tributario. Si bien es cierto, todos los gobiernos requieren más ingresos, no se ha ajustado el gasto, no se ha limitado. Eso ha venido creciendo en el gobierno pasado, en los 12 años de gobierno nacionalista, los 4 de Pepe y los 8 del presidente Juan Orlando, se triplicaron los ingresos y esos ingresos pues se siguió aumentando la deuda, se aumentó la pobreza porque se sustrajeron de la población activa y de la sociedad en general. Y ahora, ¿qué es lo que se busca? Más ingresos. Es una vorágine, es algo insaciable el tema del gobierno. Entonces, ¿qué debemos de hacer, Renato? Yo creo que es muy claro. Para traer más negocio, para traer más ingresos, para traer más recursos para atender las necesidades de la población hondureña, lo que estamos haciendo es encareciendo Honduras. Porque esto al final lo que buscan es sacar más de los mismos que estamos. Y los mismos que estamos somos los mismos que hemos estado hace 10, 15 años. No aumentan los inversionistas en nuestro país. Es como que tú tengas una panadería, tenés 2 panaderías, una al lado de la otra. Una tiene mucho más caro sus productos y está a punto de quebrar porque no vende. Y dice, necesito más recursos, voy a subirle al pan para vender, para ganar más. Pero si no estás vendiendo porque ya no sos competitivo y le vas a subir el precio al pan, vas a quebrar más rápido. Eso es lo que está pasando aquí. Estamos compitiendo con la región. No es que Honduras va a resolver sus problemas y que no le importa el mundo. Necesitamos la inversión extranjera. Necesitamos atraer inversionistas. Ahorita hay una ventana que la está aprovechando de todos los países de la región. El gran ganador es México. En segundo lugar estamos viendo a Guatemala, que está aprovechando el nearshoring. ¿Y qué condiciones tienen ellos? Son las condiciones que tenemos acá, pero aquí tenemos un montón de agravantes. El tema de la seguridad ciudadana, tenemos el tema de la falta de cumplimiento de la ley y esas recomendaciones precisas, puntuales que da el COEP son las condiciones que se necesitan. No solamente es tema de impuestos. Entonces, la vía de los impuestos son incentivos que se dan, pero no son diferentes a los que tiene el resto de la región. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Atraer más inversión. Renato, solo hemos generado 140,000 empleos en los últimos 10 años, empleos formales que estamos pagando el RAP, el INFOP, el Seguro Social, que son condiciones dignas para un trabajador. Solo 140,000. Tú lo puedes ver en la planilla del Seguro Social. Eso representa 14,000 personas al año que estamos incrementando. Y están sumándose a la fuerza laboral entre 180 y 200,000 personas anuales. Entonces se está empobreciendo más el país porque no tiene oportunidades. Va a haber más migración, va a haber más miseria, más pobreza y más delincuencia también. Que no es que se justifica, pero a la desesperación también causa esto, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo y por eso la importancia que tú mencionabas, un pacto fiscal. ¿Qué es lo que queremos y hacia dónde vamos? Y que venga el gobierno, que venga de izquierda, de derecha, de centro, que siga ese plan para poder mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestro país, que estoy seguro que nuestra presidenta es lo que quiere. Yo he platicado con ella, platiqué el año pasado con ella y anteriormente, y es precisamente lo que quiere.
mejorar las condiciones socioeconómicas, pero estas medidas, como las están planteando y como no están escuchando y creemos que no van a escuchar las condiciones o las sugerencias que está poniendo el COEP, creemos que se van a empeorar las condiciones socioeconómicas, lamentablemente. Sí, yo en este momento es cuando dirijo también mi vista al sur y empiezo a ver cómo actúan por allá, cuál es la visión que tienen por allá. Y Chile ha sido un referente para nosotros en los últimos años. ¿Tiene problemas en este momento? Claro que tiene problemas Chile, de inseguridad y algunos otros. Que hay muchos que discrepan de la gestión de Gabriel Boric, es cierto, hay muchos que discrepan de la gestión de Gabriel Boric. Es un hombre de izquierda, ¿quién puede negar que es un hombre de izquierda Gabriel Boric? Pero miren el pensamiento de un hombre de izquierda inteligente. Los empresarios necesitan certidumbre para invertir, el pueblo certidumbre para vivir mejor. Mira, esto pasa por el diálogo, esto pasa por consensos, esto pasa por pactos. Eso que está diciendo Gabriel Boric pasa por consensos, diálogo, pactos, respeto al Estado del Derecho, menos descalificación y búsqueda de objetivos comunes pensando en Honduras. Lo dice un izquierdista, no lo dice alguien de derecha, no lo dice un oligarca, para seguir el lenguaje que aquí utilizan para descalificar las opiniones diferentes a las del gobierno. Sigamos con el titular. Me interesa el titular porque ahí se puede resumir el pensamiento de este hombre. Los empresarios necesitan certidumbre para invertir, el pueblo certidumbre para vivir mejor. En la medida que tengan certidumbre los empresarios, que generen riqueza, empleo, porque aquí es donde se genera prácticamente el empleo. El gobierno no tiene capacidad para emplearnos a todos, es el sector privado. Yo sé que esa riqueza se genera con el trabajo, con el hombro de nosotros los trabajadores, estoy muy consciente de ello, pero igual esa riqueza nos da la certidumbre que vamos a vivir mejor. ¿Qué es vivir mejor? Vivir mejor es asegurar los alimentos todos los días. Vivir mejor es asegurar la buena educación, la buena salud. Eso es vivir mejor. Eso es vivir mejor. Entonces, miren el pensamiento de este hombre de izquierda. Seguimos así, matándonos, descalificándonos. Este país solo va a multiplicar la pobreza. Si tenemos una visión de altura, de compromiso con la patria, nos habremos dado cuenta a esta altura ya, sigamos con el titular por favor, que para que el país mejore requerimos esos consensos. Privado y público es fundamental, eso es fundamental. Quien se pierda de esto está condenando al país a vivir siempre en la pobreza. Esto es fundamental. Los empresarios necesitan certidumbre para invertir, el pueblo certidumbre para vivir mejor, y aquí los empresarios están diciendo desde hace ratito, sin que dejemos de admitir y reconocer que hay muchos de ellos que se han equivocado y que han cometido errores y que se aprovecharon de los regímenes fiscales y que el Estado no los sancionó porque no monitoreó o no sé, o estaba coludido con ellos en su momento. Pero al final, esto es lo importante. Si no es con el concurso de lo público y lo privado, Honduras no puede salir adelante, así de simple. Quien desconozca esto es alguien dogmatizado por las ideas, cegado por sus prejuicios y en los caminos incorrectos, creo yo. Vamos a la pausa, voy a escuchar la opinión que tiene Alejandro Cafati y más sobre estas recomendaciones y propuestas que está planteando el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Gracias por compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp. Es importante que el proceso de formulación de la Ley de Justicia Tributaria sea transparente, inclusivo y equitativo, y que los legisladores consideren una amplia gama de opiniones e intereses y no solamente hacer caso a los planteamientos del COEP. Se debe buscar el equilibrio y el consenso para promover una legislación tributaria justa y sostenible que beneficie a toda la sociedad. Continuamos con más mensajes a través de WhatsApp. El plan
planteamiento del COEP es realista y pragmático, buscando proteger las inversiones que ya se tienen y fomentando el surgimiento de nuevos proyectos de inversión. El COEP fue partícipe de la corrupción del pasado para subir el impuesto sobre venta al 15%. Los empresarios solo quieren extorsionar al gobierno para seguir haciendo empobrecer al pueblo. Más mensajes. Buen día, Renato. Mi consulta es a los panelistas. ¿Por qué no hubo oposición de parte del COEP cuando se incrementó el impuesto sobre venta agregado del 12% al 15%? Más mensajes. Préstamos vienen y no se sabe a dónde van y en qué se emplean, porque no hay transparencia en los gobiernos ni les interesa ser transparentes. Continúe compartiendo su opinión a través de @FrenteAFrente_HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Les presento este cuadro y las explicaciones que sobre este cuadro dan los representantes del COEP y que fue dejado allí en la mesa de los diputados dictaminadores de este proyecto de ley de justicia tributaria. Alejandro Cafati. Mire, nosotros muy responsablemente desde el COEP hemos dado seguimiento a todas las audiencias públicas que han habido en el Congreso Nacional, dado que son televisadas. Hasta el momento de nuestra llegada en el lunes habíamos dado un monitoreo a todos. Hay algo en particular. Primero es que no hay un apoyo absoluto al proyecto de reforma de ley de justicia tributaria, como lo pueden ver en el gráfico. Lo amarillo es que hay comentarios o observaciones de parte de las organizaciones a temas concretos. Lo rojo es que se oponen definitivamente al tema. Lo verde es que hay un apoyo absoluto en el tema. Lo gris es que no se tocó el tema. La mayoría de las organizaciones no han tocado los temas que aborda el proyecto de reforma de ley de justicia tributaria, pero han coincidido en un tema importantísimo que yo creo que es el principal reto que tiene la Comisión de Dictamen y el Congreso Nacional, y es que hasta la llegada del COEP el lunes, 6 de las 12 organizaciones que se presentaron habían opinado favorable hacia un pacto fiscal que además está en el plan de gobierno de la presidenta Castro. Un tema importante, y aquí quiero vincularlo con lo sucedido ayer en el Congreso Nacional, realmente preocupante y muy mal el discurso del ministro Ochoa ayer, que generó un daño reputacional muy importante, no solo a las empresas, sino al país, equivalente al daño reputacional que se hizo cuando se dijo públicamente en Casa Presidencial que Honduras era un estado en quiebra. Esto solo ocasiona entonces incertidumbre a inversionistas nacionales e internacionales. Y creo que a diferencia de la concertación que mucho del pueblo hondureño y muchas de estas organizaciones no son organizaciones empresariales, son organizaciones de sociedad civil como el FOSDE y el CESPAT, por ejemplo, que declararon estar a favor de un pacto fiscal en un tema tan importante como es la reforma tributaria. Y el mensaje ayer del ministro Ochoa, en vez de generar una concertación de intereses, generó una división en el Congreso Nacional al querer imponer un discurso que a todas luces creo que todos los hondureños, y aquí me pongo la camisa de Honduras antes que una camisa institucional, no queremos en un momento de crisis nacional e internacional como la que estamos viviendo. Por lo tanto, es importante que se generen los consensos y la certidumbre necesaria para llevar a cabo unas reformas que son tan trascendentales. Ya lo habíamos conversado anterior con mis colegas en el COEP. Esta reforma toca muchos temas tan abstractos y tan importantes para el día a día de los hondureños que no puede hacerse una discusión realmente en 2 semanas ni una aprobación en una. Definitivamente necesitamos crear el diálogo necesario para poder generar la certidumbre que va a hacer que los hondureños vivan mejor. Nosotros hemos sido muy propositivos con el gobierno en su primer momento, ahora con el Congreso Nacional. Sin embargo, hemos recibido un diálogo estéril, donde han habido descalificaciones, como lo mencionó. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros hemos estado muy al frente de la batalla, dando nuestras observaciones y nuestros comentarios. Es importante también mencionar, el COEP y el sector privado no se opone en ningún momento a una reforma tributaria de este tipo. Sin embargo, consideramos que hay elementos en la ley de justicia tributaria, como lo que plantea el gobierno, que no son viables para una economía de un país tan pequeño como el nuestro, Renato. Sí, yo he escuchado a muchos sectores, economistas, diversos sectores planteando la necesidad de ese pacto fiscal, el que parece estar distante según lo que vemos.
Sí, de acuerdo. De hecho, pues estábamos viendo al inicio el tema de los componentes que se necesitaban de para que se tuviera éxito, ¿verdad? Y aquí la certidumbre en los dos aspectos, tanto para la empresa privada, para los empresarios, como para el pueblo, quien lo da es el Estado. Entonces, aquí al final vemos que el éxito de esa competitividad entre los estados, de decir, tenemos los mismos regímenes, tenemos las mismas oportunidades, es realmente cómo efectúa o cómo actúa el Estado sobre este cumplimiento. Entonces, la verdad que creo que las propuestas más importantes que tenemos y que creo que deberían de observarse en este tema del pacto fiscal que debería de verse, son las propuestas 5 y 6 que tenemos en la filmina. Si usted se fija, las primeras, bueno, de entrada, creo que las 3 primeras propuestas que nosotros tenemos o recomendaciones son de carácter contributivo, es decir, del sistema tributario, tasa de seguridad, la reducción del impuesto sobre ventas y la ampliación de la base tributaria. Si usted se fija, a partir de esos 3, todas son facultades que debe mejorar el Estado y la administración tributaria. Y para este caso que estamos viendo en concreto, que es la Ley de Justicia Tributaria, el 5 y el 6 son los más importantes. Y primero porque para eliminar la discrecionalidad y tener un control efectivo de la racionalización y el uso de las exoneraciones, se debe establecer un índice de medición de gasto. Y esto implica que el Estado pueda medir efectivamente cómo el beneficiario está haciendo uso de ese incentivo, de esa exoneración. No todos se deben de parametrizar de la misma forma, y en este sentido podemos ver cómo una maquila sí puede aportar el sacrificio fiscal o cómo lo justifica ese sacrificio que hace el Estado para darle una exoneración a una maquila en la creación de empleos. Correcto. Sin embargo, en el tema energético no es igual. Usted va a ver que en el tema energético el objetivo es suplir una necesidad o un déficit energético que tenía el Estado y que tiene en ese momento. Entonces, no podemos cuantificar el gasto tributario de la misma forma en cada uno de los regímenes. Si usted establece un índice de elegibilidad donde dice, ok, Marcia Aquino de ahora en adelante necesita crear en una SOLI 100,000 empleos. Y para el tema agroindustrial, pues lo que necesitamos es que usted nos dé seguridad alimentaria en energía, que cumpla con la demanda energética que tiene, pero no todos tienen el mismo parámetro. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo no establezco un índice de elegibilidad o medición correcta, todos los actos que vengan a partir de este momento van a ser discrecionales. Primero, la incertidumbre que se tiene en este proyecto es a todas luces reglamento, no establecemos parámetros ideales, no decimos cómo se va a mitigar el riesgo. Todo esto genera incertidumbre. Y la otra herramienta que tenemos es el fortalecimiento en general de la administración tributaria. Y aquí es el puntito clave. Si una maquila dedicada a otra actividad viene y me solicita importar 40,000 llantas, lo primero que el Estado con sus instituciones se pregunta, ¿y para qué quiere llantas esta maquila? Y mire que ese tema es bastante importante, porque lo mencionó el ministro en diferentes intervenciones en diferentes lados del país, ¿no? Igual, y pongo el otro ejemplo, si los que importan derivados del petróleo para satisfacer nuestras propias necesidades como Estado de energía eléctrica, yo compruebo como Estado que están utilizando ese combustible para otros objetivos que los benefician económicamente a ellos, yo como Estado reacciono y los pongo en cintura. El Estado ha hecho eso, ¿por qué no lo ha hecho? Y mire, fíjate que en los dos ejemplos hay una particularidad muy importante, y es que en los dos ejemplos hay interacción directa del funcionario público. Y aquí se habla únicamente de la corrupción desde el lado privado, excluyendo intencionalmente tal vez la corrupción desde lo público, porque no se ha descargado responsabilidad en los funcionarios públicos que permiten la importación de llantas cuando no tiene que hacerlo, por ejemplo, o la importación de combustibles para otros elementos que no son los que establecen las leyes especiales de los regímenes fiscales. Por eso nosotros decimos, hay un mensaje de odio, creemos, detrás del discurso del ministro Ochoa en contra del sector privado, pero únicamente visualiza el tema de la corrupción desde el lado privado
sin ver también los elementos internos que tiene el Estado. Nosotros hemos enfatizado, hemos dicho, hay que fortalecer las medidas o los mecanismos de control y verificación del Servicio de Administración de Renta. Ok, fortalezcámoslos, pero buscamos responsabilidades penales también a esos funcionarios públicos que se prestan a la corrupción. Héctor. En el tema específico de energía, para un ejemplo interesante, lo que usted dice, o sea, si se está usando el combustible para algo que no era su propósito y no existe la fiscalización, pues eso va a continuar, ¿no? O sea, y si las cosas siguen iguales, como dicen ellos que se van a mantener los derechos adquiridos y no se fortalece la fiscalización, pues vamos al mismo camino. O sea, algo que se quede escondido dentro de la complejidad de la ley, y le pongo un ejemplo, es eliminación del artículo 23 de la Ley General de la Industria Eléctrica. El gobierno argumenta de que ese artículo no le permite ponerle un régimen impositivo diferente al sector energético. Lo que dice es que no permite ponerle un régimen discriminatorio al sector energético. Seguido en ese artículo dice que las ventas de potencia y energía quedan exentas del impuesto sobre venta. El cliente principal que compra energía es la ENE. O sea, se le va a quitar la exoneración del impuesto sobre venta al ENE también, el principal problema fiscal del país. O sea, son cosas que no han quedado claras, que no han sido discutidas suficientemente y que creemos que son importantes que se salquen. Un puntito, Luis, porque ya he escuchado a algunos economistas ecuánimes, objetivos, diciendo que tampoco es la hecatombe que están pronosticando algunos con la aprobación de este proyecto de justicia tributaria. Por cierto, hay que decir que las empresas acogidas a estos regímenes, algunas tienen hasta el 2035, otras hasta el 2040, 2042. Dicen ellos que se van a perder 700,000 empleos así de un solo porque el Congreso apruebe esto. Tampoco es incorrecto, es una visión catastrófica. He escuchado yo a algunos economistas bien sensatos. Pero yo quisiera esta mañana que Luis Larach, expresidente del COEP, un empresario influyente en el país, me diga a corto plazo, sabiendo que muchas de las empresas, o la mayor parte, o todas las empresas acogidas a estos regímenes, seguirán acogidas hasta el 2035, las que están en la SOLI, y en otros regímenes hasta más allá del 2040, ¿cuáles serán los efectos negativos inmediatistas si esto se aprueba en el Congreso Nacional tal como está? Renato, no es el efecto que vamos a tener a corto plazo, que ya hemos tenido y que ya estamos teniendo. En la actualidad hemos perdido en este año 28,000 empleos, solo en el sector maquila. No estamos hablando de otros sectores. En tema de seguridad alimentaria, cada día estamos con más problemas, con más déficit. Entonces, son diferentes campos que se están afectando. Y la incertidumbre, estar discutiendo esta ley o este proyecto, está causando incertidumbre, está causando inseguridad. Mira lo que sucedió en Chile. Tú ponías de ejemplo lo de Boric allá. Con solo el tema de estar discutiendo la constituyente, Chile se paralizó, causó mucho desempleo, se frenaron muchas inversiones. Aquí estamos en la misma situación. Ya se frenaron las inversiones, ya se tomaron decisiones de trasladar inversiones que venían para Honduras, que estaban ya a punto de instalarse en Honduras, se están instalando ya en Guatemala y México. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que queremos? Necesitamos certidumbre, necesitamos claridad. Los que ya están con esos regímenes que van a tener garantía, bueno, pero necesitamos más gente, necesitamos más inversión, necesitamos más empleo. Eso es lo que Honduras está clamando. Más que todo, ese empleo y seguridad ciudadana. Y para generar empleo necesitamos seguridad jurídica, necesitamos certidumbre. Entonces, ya se está causando el problema, ya se ha causado el daño y se va a continuar causando si esto se llegase a aprobar de esta forma. Yo le hago un llamado a los honorables diputados que analicen bien la situación. Si no, el pueblo se los va a reprochar en el corto plazo, porque se van a ver los efectos de esto de inmediato, Renato, y no son amenazas, es la realidad, es lo que está pasando, cuando deberíamos de estar hablando cuántos empleos vamos a generar nuevos, y lo que estamos hablando es cuántos desempleos vamos a generar.
no es correcto. Yo creo que es una visión completamente equivocada y como lo decía anteriormente, no es presionando a los actuales que vas a sacar más dinero. Lo que necesitas es ser más atractivo, generar más volumen, generar más desarrollo para generar más oportunidades, atraer más inversión. Los inversionistas locales estamos firmes y aquí hemos estado siempre, pero con esa presión que están metiendo, lo que están haciendo es frenando hasta el local. Y eso no es correcto, ¿verdad? Atacando al sistema privado. Nosotros no somos los diablos. Nosotros lo hemos hecho correctamente. Y si hay alguien que ya se haya salido de la línea, que lo penalicen. Para eso está la ley, para eso están las instituciones, que apliquen la ley correctamente. Y el COEP siempre ha sido firme en esto. No en esta administración del COEP de Mateo Yibrín. Históricamente tú puedes ver. Nosotros sí hemos cuestionado cuando se han aumentado impuestos. Cuando se aumentó del 12 al 15, el COEP luchó también. Pero han sido gobiernos autoritarios que solo les interesan más ingresos y no les importa la población. Y veamos la realidad. Miremos lo que sucedió en los últimos 12 años, Renato. Triplicó los ingresos el gobierno y aumentó la pobreza. Entonces, ¿para dónde vamos? Veamos la realidad histórica. Y aquí no estamos hablando de derecha, de izquierda o de centro, ni de colores de partidos. Estamos hablando de Honduras. Bueno, tengo que ir a una pausa, pero me dice la producción que tengo en la línea telefónica al subdirector del Servicio de Administración de Rentas, Cristian Duarte, que también tengo a Mariana Ríos. ¿Por qué me ponen que Mariana es directora general de aduanas? ¿Quién es el director de aduanas? Bueno, entonces ella es la subdirectora. Y está el secretario de la presidencia, don Rodolfo Pastor de María, también, que quieren alternar aquí con ustedes, con Luis Larach, con Alejandro Cafati, con Héctor Corrales y con Marcia Aquino después de la pausa. Ya estoy con los funcionarios del gobierno que nos están llamando. Antes, solo una explicación a este gráfico de la distribución del gasto tributario. Alejandro. Sí, mire, este gráfico es muy importantísimo de explicar a la población. Creo que la manzana de la discordia en todo este análisis de la Ley de Justicia Tributaria ha sido precisamente el gasto tributario del gobierno. Y creo que malintencionadamente se ha querido decir en el discurso de parte del gobierno que el gasto tributario es único y exclusivamente del sector privado. Sin embargo, la información que el mismo gobierno publica, que va además acompañada de los documentos que aprueba el Congreso Nacional para el Presupuesto General de la República, nosotros hemos determinado que no es del todo cierto. Cuando la población identifica y analiza verdaderamente el gasto tributario, se da cuenta que el 60% del gasto tributario anual va dirigido a personas naturales, ya sea a través de la exención de la canasta básica o de la exoneración del impuesto sobre la renta, a personas de la tercera edad o maestros. Cuando uno analiza verdaderamente cuánto le corresponde de incentivos fiscales del gasto tributario total al sector productivo, únicamente se encuentra que es el 29%, son 14.000 millones de lempiras. Por lo tanto, nosotros hemos condenado ese mensaje de desinformación de parte de algunas autoridades, aluciendo de que el gasto tributario es única y exclusivamente para el sector privado, excluyendo los beneficios que da el gobierno a las personas naturales y jurídicas a través de la exención de la canasta básica. E incluso se excluye del gasto tributario la exoneración que el mismo gobierno da a las municipalidades, a los cuerpos diplomáticos y a la economía social del país, ya sea a través de los colegios profesionales, las ONGs, las iglesias, y todo esto que compone el 100% del gasto tributario. Y por eso nosotros vemos importante especificar en qué consiste el gasto tributario, porque desde el discurso, a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, se ha querido malinformar a la población y creemos que eso no es justo. Es una discusión informada y en un país democrático como el que estamos viviendo en este momento. El otro y polémico artículo es el 72 de los deberes de información de otros obligados tributarios en lo que tiene que ver con el asunto del secreto bancario, Héctor. Sí, me parece, Renato, que es adecuada la reforma en el sentido de que no se tengan que la administración tributaria no tenga que producir un número de cheque o un número de orden de compra. Pero para eliminar eso no es necesario de darle la facultad de que
los requerimientos de información tengan que ser generales, no individualizados como se hace en el resto del mundo. O sea, lo que significa tener un requerimiento de manera general es tirar una atarraya y pedir cuáles son todos los cuentavientes que tienen más de 20.000 o 50.000 o 100.000 empiras en sus cuentas. Y en el último inciso creo que es lo que viene más preocupante, que es lo que deja toda la puerta abierta. Que dice, cualquier otra documentación que facilite la identificación de rentas y patrones de consumo. O sea, esto significa que ellos pueden ver en qué gasto yo en mis tarjetas de débito, cuáles son las comunicaciones privadas que yo tengo con los funcionarios de la banca, todos los productos financieros que yo tengo, y ahora se agregan las asociaciones profesionales, a todo lo que uno aporta, esa información van a tener acceso. Entonces yo creo que se puede darle las facultades administrativas al SAR para que acceda a información con menos limitaciones, pero no extralimitándose. Pongan ese artículo, porque yo lo que sé es que esto es para asuntos estrictamente de tributarios. Correcto. Y aduaneros. Sí. Sí, y son para propósitos tributarios y aduaneros, se supone, pero la Secretaría de Finanzas tiene acceso también. Pero cuando usted habla de un proceso, de un propósito administrativo o tributario, eso significa que usted está haciendo una investigación o una auditoría. Por eso es que los requerimientos deben ser individuales, no generales. Cualquier otra documentación que facilite la identificación de rentas y patrones de consumo que puedan ser objeto de investigación, verificación o fiscalización tributaria y aduanera. Y usted ejemplificó que si necesitan la tarjeta de débitos o mi consumo con la tarjeta de crédito. Es correcto, o sea... ¿Tienen ellos la autoridad para...? Cuando se dice patrones de consumo, o sea, eso significa en cómo consumo yo, cuáles son las cosas en las que yo gasto mes a mes, ¿no? Para cualquier ciudadano. Para cualquier ciudadano, o sea, es literalmente sin restricción alguna, porque cuando usted quita la restricción de que el requerimiento de información sea individualizado y lo pasa a general, ese ciudadano no tiene que estar siendo investigado por la SAR para que accedan a su información. Marcia. Sí, agregando a lo que mencionaba Héctor Luis, aquí hay una serie de herramientas que se le están dando a las autoridades tributarias y sobre todo al SAR específicamente. Y aquí vemos cómo ellos se están acaparando facultades excesivas de control y de poder. Una de ellas es el secreto bancario, pero todo esto viene como en una escala o por decirlo en una pirámide. Empezamos con el convenio MAC, que esto lo vemos con buenos ojos porque es un intercambio de información entre estados a nivel internacional, que está bien que se implemente, sin embargo tenemos que mejorar pues la condición de la administración tributaria como tal. Después vemos el tema de el secreto bancario y como mencionaba Héctor Luis, normalmente la herramienta del secreto bancario se usa como una herramienta accesoria a la verificación y a la información que tiene que tener la administración tributaria, ¿verdad? Porque no puede identificar los ingresos que tienen por el patrón de consumo que ellos manifiestan, los ingresos, porque para eso el obligado tributario presenta una declaración jurada. Y la herramienta del secreto bancario de las instituciones financieras se usa accesoria cuando yo no logro identificar que correctamente esos gastos o esos ingresos que yo estoy presentando en mi declaración son reales y son correctos. Después de esto viene el tema de la renta mundial y el beneficiario final. Todo esto, todos estos componentes llevan a una sola conclusión y es la creación de una nómina de personas naturales con altos patrimonios. Toda este acceso ilimitado de información que ellos van a tener y facultades excesivas también que se les está otorgando en la ley, llevan derivados a esa identificación, porque en muchas ocasiones se dijo, pues este proyecto de ley o el SAR está en contra de la empresa privada, está en contra de la empresa privada, y pues ellos decían, eso no es cierto, no es un ataque contra la empresa privada, pero tenían razón. El ataque es contra las personas naturales, los dueños finales de las empresas. Y entonces aquí es muy importante que veamos las facultades no solamente excesivas, sino también discrecionales, porque aquí se están llevando de encuentro muchos intereses que al final no se logra ver, no se entiende, porque no concuerda el objetivo inicial del proyecto con los resultados que vamos a tener
y lo que ellos realmente están persiguiendo detrás. Por eso ustedes proponen ahí una mejor redacción en esta temática. Correcto. Miren, vamos a la pausa. Y qué oportuno que tengamos en la línea ya a los 3 funcionarios de gobierno que les mencioné. Cristian Duarte, que es el subdirector del Servicio de Administración de Rentas, Mariana Ríos, que es la subdirectora general de Aduanas, y el secretario de la Presidencia, don Rodolfo Pastor de María. Después de la pausa. Bueno, seguimos en el programa. Ya vamos en este momento a conectarnos con 3 funcionarios del gobierno, justo en el instante que muchos hondureños se están preparando para viajar a Manchester. ¿Por qué partido el de hoy? Esta es la final anticipada de la Champions League y lo vamos a transmitir nosotros en Televisión. Lo vamos a transmitir el partido de hoy, ¿verdad que sí? Yo he visto la promoción. El City con el Real Madrid hoy. El que gane juega la final con el Inter de Milán. Es uno de los partidos más esperados en el año del público hondureño, pues hoy lo van a ver aquí en Televicentro. A partir de la 1 de la tarde. ¿Me verificás el canal? Generalmente es Telecadena, ¿verdad? 7 y 4 que lo transmite. Telecadena, 1 de la tarde. Voy en este momento con el subdirector del Servicio Administrativo de Renta, del SAR, don Cristian Duarte. Bienvenido, Cristian. Buenos días, Renato. Buenos días también a sus panelistas y al pueblo que nos escucha. Te escuchamos, Cristian. Sí. Sí, yo quisiera hacer 4 comentarios. En primer lugar, pues el día de ayer tuvimos una jornada bastante extensa en el Congreso Nacional y el doctor Pino, quien está presidiendo la Comisión de Dictamen de la Ley de Justicia Tributaria, señalaba frente a algunos comentarios que había hecho el diputado Marco Midense, comentarios que después de este largo proceso de socialización lo que han hecho es sembrar la duda, sembrar las zozobras sobre el contenido de la ley. Y el diputado don Hugo decía, ¿no?, que es irresponsable en un tema tan sensible, en un tema tan serio como este, buscar sembrar la zozobra y buscar sembrar pues información falsa en la población. A nosotros nos sorprende porque el Consejo Hondureño de la Empresa Privada es posiblemente la organización, el gremio con el cual más se ha socializado y con el cual más se ha discutido el contenido de esta ley. Yo le voy a comentar así rápidamente en qué fechas. Bueno, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada fue la primera organización con la que se socializó la ley, el 8 de marzo. Ese día también se hizo pública. El 22 de marzo se recibieron los comentarios iniciales del COEP. El 27 de marzo, el 17, 18 y 19 de marzo además se sostuvieron reuniones de alto nivel entre el gobierno y representantes de COEP. El 20 de abril también se recibieron comentarios producto de esas reuniones de alto nivel. Es decir, con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada se ha tenido un amplio proceso de socialización, porque se ha dicho que hay una posición dogmática en torno a la discusión de la ley. Yo quisiera pues comentarle también, como le comentó también los integrantes de la Comisión de Dictamen el día lunes, que antes de ser remitida al Congreso Nacional, la ley, producto de ese diálogo que se tuvo tanto con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada como con cerca de 15 o 16 instituciones más, entre las cuales podemos incluir el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, remitió la ley con 13 cambios, incluidos cambios propuestos por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Cambios como que se incorporaran capitales nacionales en zonas francas, cambios como establecer medidas de sanción para funcionarios que hicieran un mal uso de información confidencial. Y a pesar de que se han introducido estos cambios, de que incluso en el proceso de discusión que se está llevando en el Congreso Nacional, donde se han escuchado a más de 15 sectores, esta semana también seguimos escuchando a cámaras, bueno, la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional sigue escuchando la posición de más de 8, de más de 10 instituciones más, y la Comisión de Dictamen está tomando nota y en la jornada los compañeros que están ahí en el set son testigos de ellos porque ellos estuvieron presentes en una, han visto las otras, cómo la Comisión de Dictamen recibe comentarios, recibe propuestas técnicas y ellos tienen suficientes facultades para hacer cambios en la ley.
Ellos tienen suficientes facultades para discutir los temas, no es como que el Congreso Nacional envió la ley y la ley es pétrea. Por el contrario, el Congreso Nacional es el lugar donde se sostienen las discusiones técnicas y también las discusiones políticas, ¿no? Se ha dicho que señalar la corrupción que ha existido en torno a las exoneraciones fiscales, en torno a la opacidad tributaria, en torno al sistema tributario, se ha dicho que señalar eso es un daño reputacional, pero el daño reputacional que ha tenido históricamente Honduras es un Estado cleptocrático, es decir, capturado por políticos y por empresarios que en anteriores ocasiones utilizaron el Congreso Nacional para establecer redes de corrupción. Eso es el daño reputacional que ha tenido este país por décadas. Transformar esas estructuras que se instauraron en el país es difícil, no es sencillo y puede ser chocante al inicio, pero es necesario, justamente porque el Estado de Derecho, la estabilidad política, es un bien que el capital que se viene a instalar en estos países recibe mejor o percibe mejor incluso que las exoneraciones fiscales, es decir, a las empresas les importa más el Estado de Derecho, un Estado efectivo, que las exoneraciones fiscales. Y eso es lo que estamos haciendo, Renato, estamos rescatando el Estado de Derecho, estamos rescatando instituciones que funcionen para todo el pueblo hondureño y no para un segmento, no para un pequeño segmento de grupos económicos. Nosotros hemos escuchado, porque hemos sido partícipes de las audiencias públicas, a muchas organizaciones representantes de la mediana, de la micro, de la pequeña empresa, gasolineros independientes, a las centrales obreras también, porque ellos también tienen que ser escuchados. Hay actores en esta sociedad que tienen más voz que otros y ellos también merecen ser escuchados porque ellos también tienen voz y ellos han hecho incluso comentarios para mejorar la ley, comentarios que la misma comisión de dictamen dice que va a tomar en cuenta y que posiblemente incorpore, y son comentarios muy válidos y eso habla de lo bien, o sea, de lo amplio que ha sido este proceso de discusión. Yo creo que es un proceso de discusión inédito. Yo soy economista y he estudiado el tema fiscal durante muchos años, igual que Alejandro, y encuentro que este es uno de los procesos de discusión, de socialización más amplios que ha habido en la historia de Honduras. Antes, las leyes fiscales se discutían en salones, se discutían en reuniones privadas. Hoy se están discutiendo en audiencias públicas, grabadas, a las que tiene acceso todo el pueblo hondureño. Yo quisiera cerrar nada más diciendo que es positivo que se acepte, ¿no? Que no es un escenario apocalíptico el que se viene después de la aprobación de la ley, es justamente lo contrario, es simple y sencillamente recuperar el Estado de Derecho, recuperar las instituciones, repensar un modelo de atracción de inversiones que hasta hoy, Renato, ha demostrado ser fracasado, ha demostrado ser o no ser el adecuado. Hay que repensarlo, hay que discutirlo, eso es lo que está pasando hoy, pues. Se están reconociendo los derechos de las empresas, todas las empresas que ya tienen una exoneración lo van a seguir teniendo, ni un empleo se va a perder por la aprobación de esta ley. Además, solamente se están eliminando 10, pero hay otros 6 regímenes que ya existen y que quedan todavía. Y se están creando 2 regímenes nuevos, 2 regímenes altamente competitivos que se alinean a los estándares internacionales. Entonces, yo creo que el clima, la disposición debe ser a continuar discutiendo, a continuar mejorando los contenidos de la ley. Incluso los diputados del Partido Nacional ayer en el Congreso Nacional hicieron comentarios sobre cómo mejorar la ley. Y no, por el contrario, estar sembrando todavía la duda, estar sembrando todavía la zozobra, eso no es adecuado y no es justo con el pueblo hondureño. Muchas gracias. La comunicación que tiene con Frente a Frente el subdirector de Servicio de Administración de Rentas, Cristian Duarte. Nos quedan unos minutos para Mariana Ríos y don Rodolfo Pastor. No sé si vamos a tener tiempo porque tenemos 2 pausas comerciales pendientes y los comentarios finales de nuestros panelistas aquí en el set y Luis Larache en San Pedro Sula. Es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima.
Continuamos leyendo su opinión a través de nuestro WhatsApp. Muy buenos días. Para mí no se debería aprobar la ley, por lo menos dejarla en espera. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha combatido la corrupción. Si no se combate la corrupción teniendo más dinero, habrá más corrupción. ¿Dónde está la Sisi? Gracias. Continúe enviando su opinión a través de @FrenteAFrente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Miren, creo que me voy a quedar sin la participación de don Luis Larach última, de Alejandro, de Marcia y de Héctor para priorizar unos 30 segundos para el ministro de la Presidencia y para la subdirectora de aduanas, porque agrado quería agrado también, ellos siempre que se les invita vienen y cuando llaman pues hay que atenderlos. Ministro Rodolfo Pastor de María, unos 30 segundos por favor, yo sé que es corto el mensaje, pero sé que lo cortó. ¿Y la subdirectora? Está la subdirectora Mariana Ríos, adelante subdirectora de la Administración de Rentas. Sí. Buen día, Renato. Sí, buenos días. Es un gusto sí. poder tener, aunque sea unos segundos, interviniendo en su programa. Solamente por el tiempo me gustaría decir y aclarar, ¿verdad?, que nuestro planteamiento siempre fue fundamentado en la intención de la presidenta dentro de su plan de gobierno de revisar las exoneraciones, justamente porque hemos visto durante todos estos años que este modelo no arrojó una respuesta en lo económico y en lo social para nuestra población. Y que definitivamente la fuente de la propuesta no es el odio, es la conciencia resultado de un ejercicio científico que hemos tenido con los datos que nos arrojan las diferentes instituciones que manejan los regímenes especiales. Precisamente, además, para reforzar esto, se está fortaleciendo la institucionalidad en instituciones precisamente como aduanas, que ha sido tan debilitada durante tantos años. Justamente estamos comenzando ahora un proyecto de $50 millones con fondos del PIB para poder darle otra cara a la aduana, otro nivel de modernización. Y justamente el director Fausto Cálix, creo que en reiteradas ocasiones ha expresado la voluntad de modernizar y adecentar nuestra institución. Sí. Con esto vamos a poder enfrentar de mejor manera la administración de los regímenes especiales fiscales, que además no solamente van a poder continuar funcionando, sino que además vamos a estar ofreciendo otras oportunidades que creemos más justas, y ya con una institución fortalecida no habrá ninguna duda de que nuestra administración podrá arrojar los mejores resultados en términos de esa funcionalidad. Muchas gracias, subdirectora. Le corto porque es la 9:01 y